Kamisaki Hilatanaka Kuyakanaka. Continuamos con la unidad 4. Como siempre lo hacemos, Hilanaka Kuyakanaka, vamos a iniciar con una oración para que el Señor vaya guiando esta clase. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por reunirnos en este lugar. Gracias, Padre amado, por estas oportunidades, Padre amado, que tú nos brindas, Dios mío, para aprender el idioma aymara. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos esta sesión en tus manos e iniciamos, Padre. Amén. Qallantañani Hilatanaka Kuyakanaka. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del cuerpo humano, Hakehanchi, ¿ya? Vamos a hacer la descripción del cuerpo humano. Para ello, rápidamente nosotros vamos a introducir con el listado de vocabulario, como pueden ver ustedes acá. Y ahí pueden ver ustedes el subtítulo, Patahanchi Sutinak, partes externas del cuerpo. Ahanu, cara, rostro. Ispillu, labio, o la otra forma para referir al labio, ispilla, con A. Alay ispillu, labio superior. Alaya, ¿no? Viene de superior, ¿ya? Alaya. Entonces, está con elisión vocálica y dice alay ispillu, labio superior. Luego tenemos ainacha, que quiere decir inferior. Entonces dice ainach ispillu, labio inferior. Lukana, dedo. Ampara, mano. Ampar lukana, dedos de la mano. Ampar kotaña, palma de la mano. Y finalmente ati, nuca. Entonces vamos a repasar una vez más. Ahanu, ispillu, ispilla. Alay ispillu, ainach ispillu. Lukana, ampara. Ampar lukana, ampar kotaña, ati. En este otro cuadro nosotros podemos ver más partes del cuerpo humano externo, ¿no? Y la primera palabra que ustedes pueden ver es chara, ¿no? Pierna, chara. Characuchu, el ingle, ¿ya? Ingle. Characuchu. Checankara o chichinkara, axila, ¿ya? Checankara. Chipu o chipchi, pestaña, ¿no? Chipu o chipchi. Checankart o checankartarwa, vello de la axila. Chipi, guiñeo, chipi. Inalukana, el dedo anular. Hachalukana, el dedo medio, el dedo grande, ¿no? Hankonikuta, las canas o el pelo blanco. Hikani, espalda. Entonces ya tenemos ahí este listado de palabras. Entonces vamos a revisar una vez más. Chara, characuchu, checankara, chichinkara, chipu, chipchi, checankartaura, chipi, inalukana, hachalukana, hankonikuta, hikani. Siguiente cuadro. Hinchu, oreja. Hinchu, oreja. Hinchuliki, cerumen o la cera, ¿no? del oído. Hinchupía, orificio del oído. Meñique, el Hizkalukana, diríamos en aymara, ¿no? Meñique, el dedo pequeño, ¿no? Hizkalukana. Callachi, el hombro. Cana, la trenza. Cayulukana, dedo de los pies. Cayunasa, canillas. Cayucotaña,
planta del pie. Y luego vamos a hacer la repetición respectiva. Hinchu, hinchuliki, hinchupia, hiskalukana, kallachi, kana, kayu, kayulukana, kayunasa, kayukotaña. ¿Ya? Tienen ustedes todos estos con su respectiva traducción a un costado, ¿no? Kayulukana, dedo de los pies. Kayunasa, canillas. Kayukotaña, perdón. Kayukotaña, planta del pie. Kamawa hilanaka kulekanaka. Continuamos, por favor, con este otro cuadro. Sillu, dice, ¿no? Uña. Kayutarwa, vello de los pies. Kayusillu, dedo del pie. Kayuwintu, talón. Tejne, cadera. O la otra forma, ¿no? Podemos decir quinchu, kunka, cuello. Kururu, ombligo, ¿no? Kururu. Laca, boca. Lancuchara, ¿no? El muslo. Entonces hacemos la repetición respectiva. Sillu, kayu, kayutarwa, kayusillu, kayuwintu, tejne, quinchu, kunka, kururu, laca, lancuchara. Tenemos más vocabulario, hilatanaka, kuyakanaka. Dice aquí, lipu, ¿no? La 100, ¿no? Lipu, 100. Mujli, codo, ¿no? Moco, muñeca. Nasa, nariz. Nasatarwa, vello de la nariz. Naira, ojo o vista. Ñikuta, cabello, o también la otra forma, ñakuta. Para, la frente. Pichu, ceja. Eque, cabeza. Entonces acá tenemos vocabulario. Lipu, mujli, moco, nasa, nasatarwa, naira, ñikuta, ñakuta, para, pichu, eque. Tenemos más vocabulario relacionado a la parte externa del cuerpo. Tenemos más palabras como puraca, abdomen o vientre. Qoncori, rodilla. Sunca, bigote o barba. Taikalukana, pulgar. Tirancaya, mentón. Tusu, pantorrilla. Wikulukana, índice. Anca, quijada o mentón. Hanchi, la piel. Hanchi, ¿no? Habíamos aprendido como cuerpo, ¿no? Sin embargo, hanchi también hace referencia a la piel, ¿ya? Hanchi, kunka, ¿no? Cuello. Y hacemos la repetición respectiva. Puraca, qoncori, sunca, taikalukana, tirancaya, tusu, wikulukana, anca, hanchi, kunka. Bueno, aquí cambiamos, dice manja hanchi sutinaka, órganos internos. Tal vez muchos de ustedes se preguntarán, ¿y de cómo los aymaras conocían las partes internas? ¿Acaso ellos hacían cirugías? Nosotros sabemos que en varias culturas nativas, pues obviamente ellos desollaban o carneaban los animales, ¿no? Los ganados, ¿no? Que poseían. Y obviamente ellos conocían, ¿no? Las partes internas del animal, ¿no? Y pues algunos son equivalentes, ¿no? al de los seres humanos. Por tanto, tenemos
Vocabulario de las partes internas. El primer grupo es manqhawi, digestivo. Entonces, relacionado a la parte digestiva, podemos mencionar chankara, páncreas, chañari, ¿no? El vaso, hipilla, que quiere decir intestino o tripa. Luego tenemos otra palabra, huchusjipilla, que es intestino delgado, turujipilla, intestino grueso, o también la otra forma, lankujipilla, lajra, lengua, puraca, el estómago o la panza, o también la otra manera de decir estómago o panza, patanca, mulla, bilis o la vesícula biliar, y tusuncaya, ¿no? La saliva. Entonces tenemos estas palabras, ¿no? Como pueden ver ustedes, Hilanaka, Culiacanaka. Entonces vamos a hacer la respectiva repetición de este vocabulario, ¿ya? Entonces tenemos chankara, chañari, hipilla, huchus hipilla, turu hipilla, lanku hipilla, lajra, puraca, patanca, mulla, tusuncaya. Bueno, aquí tenemos el otro grupo que es samsui, ¿no? Respiratorio. ¿No? Y podemos ver palabras como chuima, ¿no? Pulmón. Chekaj chuima, que es el pulmón izquierdo. Kupij chuima, pulmón derecho. Nasa, nariz. Nasapía, fosas nasales. Soncoro, o soncolo también dicen en otros lados con L. Tráquea. Y de igual manera hacemos la repetición respectiva. Chuima, chekaj chuima, kupij chuima, nasa, nasapía, soncoro. Bueno, ahora continuamos Hilanaka Culiacanaka con Yokouja, que quiere decir circulatorio, ¿ya? Entonces tenemos palabras como yoko, ¿no? Corazón, yoko, circa, vena, y huila, sangre. Yoko, circa, huila. Yoko, circa, huila. Bueno, luego tenemos onojtawi, sistema nervioso, onojtawi. Tenemos palabras como anku, ¿no? Tendón o nervio, ¿no? Anku. Lejue, cerebro o seso también puede ser, ¿ya? Lejue. Anku, lejue. Anku, lejue. Siguiente grupo, chacauja, sistema óseo, ¿no? Y chaca, justamente es hueso, chaca. Harapi, pulmón izquierdo. Aquí está mal, Hilanaka, Culiacanaka, por favor. Disculpen. Vamos a corregir, por favor, esta parte. Harapi es costilla, ¿ya? Y la Tanaka, Culiacanaka, entonces tendríamos nosotros harapi, ¿no? Que es costilla, por favor. Vamos a ir precisando de esta manera. Entonces tenemos, ¿no? El vocabulario para decir costilla, harapi, capa, ¿no? Cartílago, qallu harapi, costillas falsas, ojlolo, cráneo, ¿no? Y ahí tienen ustedes todo lo que tiene que ver con el sistema óseo, con los huesos, ¿ya? Tenemos entonces chaca, harapi, capa, qallu harapi y ojlolo. Bueno, ahora sí ingresamos al diálogo, Hilanaka, Culiacanaka.
Es un diálogo muy simple en el que tú consultas o preguntas a una segunda persona diciendo, ¿qué te duele a ti? ¿Qué te duele? Kunas humar ustam, dice, ¿no? Kunas humar ustam. ¿Qué te duele a ti? Nayaruj purakau usutu. A mí me duele el estómago. Humar usti y a ti. Nayaruj haniu kunas uskituti. A mí no me duele nada. Kunas humar ustam. Humar, dice, ¿verdad? Está con elisión vocálica hilanaka kuyakanaka, ¿ya? Tendría que decir humaru. Este sufijo que estoy señalando con el cursor, ru, ¿no? Que se traduce como a. ¿Qué te duele a ti? Dice, ¿verdad? Humaru, humaru, ¿ya? Entonces, este sufijo ru, ¿ya? Indica a nayaru, nayaru, dice aquí, ¿no? En la respuesta, nayaru, a mí, dice, ¿no? Nayaruj, a mí, nayaruj purakau usutu, a mí me duele el estómago. Purakawa, ¿no? Purakawa, aquí igual está con elisión vocálica. Entonces, la wa es el sufijo afirmativo en este caso, ¿no? Está funcionando como el sufijo afirmativo y su función, como dicen, no es simplemente afirmar, es resaltar, es enfatizar la afirmación. Nayaro purakau usutu. Entonces tú, con cualquier parte del cuerpo, mencionando cualquier parte del cuerpo, vas a utilizar el sufijo wa, ¿ya? Puracao, equeo, lacao, lajrao, chuimao, etcétera, ¿ya? Usutu, ¿no? Luego, usutu. Me duele, que le diría usutu. Nayaruj, puracao, usutu, ¿ya? Kunas humar ustam, nayaruj, puracao, usutu. Y le devuelve la pregunta, ¿no? De humar usti y a ti, nayaruj haniu kunas uskituti. Nayaruj haniu kunas uskituti. A mí no me duele nada. A mí, ¿no? Nayaru. A mí no me duele nada. Jamás Pawahilatanaka Kuliakanaka respecto a la sesión del día de hoy. Algo que no estamos aclarando acá es terminación. Ustam, ¿no? Tam, te. ¿Qué te duele? ¿No? ¿Qué te duele? Ese te, tam. Maroj kunas ustam. Maroj kunas ustam. Entonces ese diálogo, mejor dicho, esa pregunta, la de inicio, vamos a ir nosotros memorizando, ¿ya? Kunas humar ustam hilata. Kunas humar ustam kuliaka. Kunas humar ustam María, ¿no? Vamos a ir mencionando diferentes títulos o bien también términos de amistad, de parentesco. Y la pregunta va a ser Nayaruj, por acá usutu, Nayaruj, Eje usutu, Nayaruj, Kayu usutu, etcétera, Hilanaka, Kuyakanaka. Bueno, de esa manera entonces la enseñanza del día de hoy. Y ustedes tienen, por favor, la traducción respectiva con color rojo y la diapositiva también la van a disponer en la plataforma, como también este video que están viendo. Y también en nuestras conexiones vamos a estar reforzando el aprendizaje de esta parte. Eso es todo, Hilanaka Kuliakanaka, Yuspa Hilatanaka Kuliakanaka, ¿no? Y sigan practicando las palabras más largas, ¿no? Del mundo, que están en el idioma aymara justamente, ¿no? Parla kipta siphañas aquí ponira kispawa, ¿no? Sería bueno que hablemos. Bueno, terminamos Hilanaka Kuliakanaka con una oración y el día de mañana les invito por favor a la clase de enfermedades. Dolencias, enfermedades es justamente lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Oramos. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por esta noche, por esta clase, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido acá, Dios mío, junto a ti, Señor, para ir aprendiendo más del idioma aymara, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos, Padre amado, y estaremos de vuelta el día de mañana, Señor. Amén. Harurkama Hilanaka Kuliakanaka.